Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta quinta edición del Zooming en tiempos de coronavirus. Como sabéis, esta es una serie de webinars gratuitos que desde Gprime estamos desarrollando con el objetivo de aprovechar un poco el tiempo de confinamiento para aprender y prepararnos para la salida que cada vez parece más cerca. En estos momentos creemos que es clave no parar, continuar, mirar al futuro con optimismo y con ilusión y con espacios como este tratar de dar al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar cuando podamos volver a la normalidad. Antes que nada, también quería pediros disculpas por si hay algún problema técnico, ya sabéis cómo es el directo. Os recuerdo que al final de la charla habrá un espacio de unos 10 minutos para las preguntas que podéis realizar a través del botón que encontraréis debajo de la pantalla, en donde pone Ask a Question. Al final haremos las más votadas de todas. Hoy, como sabéis, en este encuentro hablaremos con Luis de Olivarri, cofundador de Almagro, que nos hablará sobre perspectivas en el mercado de alquiler. Luis es, como decía, cofundador y también presidente de la Socimi Almagro Capital. Es licenciado en Derecho y Empresariales y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. En el pasado ha trabajado en compañías como Garrigues y fundó junto a otros compañeros la firma Lau Littles y la gestora Orfila Management, que es el paraguas donde está Almagro Capital. Luis de Olivarri, muy buenos días. Buenos días, Marc. Muchas gracias por darnos la oportunidad de dar nuestra opinión del mercado residencial y cómo puede afectarnos el COVID, A ti ¿no? por estar aquí. Antes de nada, quería dar muchos ánimos. Sí. Bueno, como dices tú, cuestiones del directo, yo voy a intentar contener a las tres fieras que hay por ahí, que tengo tres niños y un perro, o sea que bueno, vayan las disculpas por delante, pero bueno, me he confinado aquí en un cuarto que yo creo que es de difícil acceso para ellos, ¿no? Sí que quería empezar dando lo primero, las gracias a vosotros y lo segundo, ánimo a todo el mundo porque, oye, vivimos una situación difícil, de mucha incertidumbre y, bueno, yo creo que entre todos, siendo solidarios y empujando en la misma dirección, pues espero que salgamos lo antes posible, que es lo que todos queremos, ¿vale? Antes de nada, y siguiendo un poco con la presentación que hacías, pues y con relación a quién soy, porque está bien que me vendas como un experto en el mercado, pero bueno, yo me considero más bien un outsider, ¿no? Es decir, la mayoría o la mayor parte de mi carrera la he desarrollado un poco de lado, ¿no? Como asesor fiscal y ayudando a inversores y a empresarios a lo mejor del sector, lo he visto un poco de lado. Y ya desde hace unos años, desde hace 3 años, un poco más de 3 años, pues ya con la aventura de Almagro Capital, pues he tenido la oportunidad de ser player o verlo más desde dentro, ¿no? Entonces, más que nada lo digo porque quizá mi visión pues va a ser un poco particular en ese sentido, ¿no? Entonces, me da un poco de respeto hablar aquí en un medio especializado donde seguro que hay un montón de gente que sabe más que yo del sector, pero bueno, encantado de aceptar la invitación y de poder dar mi punto de vista al respecto, ¿vale? A la hora de estructurar un poco esta charla y por ser ordenados, pues sí que me gustaría hacer síntesis, ¿no? de cómo es la situación a día de hoy. Será rápido porque creo que estamos todos desbordados de información. Luego un poco hacer un paso por cómo vemos, sobre todo en el corto plazo, el efecto del COVID, que tampoco creo que sea una sorpresa para nadie. Y creo que quizá lo más importante por la naturaleza de la inversión inmobiliaria es ver qué efectos o qué estamos esperando más en el largo plazo. Vale, con relación a la situación actual, pues yo creo que a nadie se le escapa oye, pues que ha sido un impacto muy duro, probablemente el mayor que va a vivir nuestra generación, ¿no? Porque el ajuste ha sido muy drástico. Hay una caída muy profunda del consumo, del turismo, se estima que hasta el 60% de la actividad industrial. Todo ello va a llevar a una caída del PIB, ¿no? 2,5 o 6%, hay quien piensa que se puede ir hasta el 10% el año que viene. Y un incremento del déficit que, oye, pues parece que nos va a situar al 110 o incluso al 115% de nuestro Producto Interior Bruto. Oye, es una situación bastante complicada. ¿Cómo funciona todo ello en el reloj inmobiliario o la situación de la gente? Pues, oye, pues podemos esperar que en el corto plazo, si queremos decirlo así, pues haya un incremento del paro con el sufrimiento que ello tiene para la gente. Esto digamos que es la nota negativa y yo creo que es una información a la que todos tenemos acceso y que todos la vemos muy, muy claramente. ¿Cuál es el punto positivo que también creo que es compartido por los expertos en el sector? Pues oye, que es una situación muy distinta a la que vivimos en la crisis anterior, ¿no?
en 2007-2009, el posicionamiento de la industria, pues, o de este mercado en concreto, de los operadores en este mercado era distinto. Había una burbuja inmobiliaria, se tardó en reaccionar, hubo problemas de liquidez y eso llevó a una caída muy profunda del sector. En este caso, ahora mismo, pues creo que aprendimos en su momento la lección, se está actuando de una forma más rápida. En muchas zonas de España no se han recuperado los valores que había en aquel entonces y parece que en aquellos sitios donde a lo mejor los precios están más altos, pues tienen un soporte. De esta forma, pues yo creo que hay que ser positivos y considerar a lo mejor que el real estate, con relación a lo que fue la anterior crisis, pues vive una situación bastante distinta. Con todo este cóctel de cuestiones de información, pues para mí la gran pregunta ahora mismo, o la primera gran pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar esta crisis, este parón? ¿No? Porque ello es lo que va a definir si estamos ante una crisis coyuntural, una situación que podemos superar de una forma rápida, estas famosas formas rebotes en forma de V o de U corta, o si esto se prolonga en el tiempo, si nos estamos encontrando ante una problemática estructural, ¿no? Que oye, pues sería mucho, mucho peor, ¿no? Esa es una pregunta que yo no me atrevo a contestar. Sí que soy optimista y creo que si todos lo hacemos bien y se encuentra una solución razonable al problema del COVID-19, pues me gustaría pensar que vamos a estar más bien en nuestra travesía del desierto va a ser de 1 o 2 años y no irnos a 3 o incluso más tiempo como vaticinan algunos expertos. Con relación ya un poco a lo que vemos o el impacto concreto del COVID en el mercado residencial, ¿vale? Pues yo creo que para ser en ese sentido serios lo que hay que pensar es en el corto plazo, ¿no? Es decir, qué impacto puede tener el COVID hoy en día y creo que a nadie se le escapa que el mercado residencial está en una posición mejor que la que estaba, pero que sin perjuicio de ello pues va a sufrir, como es lógico, ¿no? En el caso de la promoción inmobiliaria, pues oye, pues va a haber retrasos, va a haber un problema obviamente de confianza y de consumo en el sector y habrá cierto ajuste. Si esperamos que eso sea largo o profundo, pues yo me ciño un poco a lo que voy leyendo y hay quien vaticina desde un 2% hasta un 10%. No sabemos exactamente cómo va a ser de profundo, ni siquiera de largo, pero insisto en que en ese sentido somos positivos y le damos una importancia relativa como inversores a largo plazo, ¿no? Creo que en general todos aquellos players que estamos en el mercado inmobiliario estamos más preocupados del largo plazo y bueno, esto podemos plantearlo como una situación, oye, pues cortoplacista o como un ciclo y, bueno, sin perjuicio de la selección que haya natural oye, empresas que a lo mejor tienen una situación peor, no debería tener un impacto mayor, ¿no? Entonces, por un lado está en el lado de la promoción esa parálisis, pero por otro lado a lo mejor hay nota positiva de pensar que no deja de ser un activo refugio, ¿no? Entonces, yendo por el lado construcción y promoción, pues sí que va a haber un ajuste lógico, pero ni mucho menos tan profundo desde nuestro punto de vista como lo fue en el pasado, en la anterior crisis, y que pensamos que se va a superar de una forma mucho mejor. En el mercado del alquiler, pues hay luces y sombras. Yo creo que la mayoría son mensajes positivos, ¿no? Que están pensando que en el mundo del alquiler, pues oye, hay una demanda insatisfecha, que precisamente el hecho de esa falta de confianza para comprar va a empujar a muchas personas a irse al alquiler, a atender por el alquiler. Y por otro lado, pues pensar que, oye, que quizá va a haber un poco más de oferta en el mercado por aquellos pisos turísticos que se pueden convertir en alquileres de largo o por oficinas, viviendas que son usadas como oficinas que a lo mejor, oye, si sufre el sector de oficinas, pues pueden reconvertirse a viviendas, ¿no? Uso vivienda. Viendo un poco los dos lados y la parte positiva y negativa, pensamos que el mercado de alquiler se va a mantener bastante bien y solo en el escenario de una crisis mucho más profunda, estructural, pues podría sufrir. Pero en principio no pensamos que eso vaya a pasar
somos positivos y es más, pensamos que la tendencia en el largo es hacia mayor demanda de alquiler, ¿no? Con esta situación, pues yo creo y que se me entienda bien, el COVID o esta crisis provocada por el coronavirus, no pensamos que vaya a tener un impacto grande en el mercado inmobiliario. Insisto, más que nada como players del mercado tendemos más a mirar el largo plazo y ver el mercado como al final con una finalidad social, ¿no? Como para dar respuesta a la demanda social. Y en ese sentido, pues somos positivos en cuanto a que en el corto plazo justo el efecto puro y duro de este coronavirus no debería ser muy negativo, ¿no? Sin perjuicio de una ralentización momentánea y casi lo podríamos entonces catalogar de coyuntural. Lo que sí que creo que es mucho más importante es mirar hacia el largo plazo, ¿no? Eso ya es una visión muy particular o lo que al menos consideramos importante desde Almagro, ¿no? Y en ese sentido sí que me gustaría hacer una reflexión, un análisis de qué puede implicar el virus en el largo plazo, que yo creo que es lo que realmente nos preocupa a todos, ¿no? No creo que haya casi nadie que esté invirtiendo o que crea que en el inmobiliario se puede invertir bien a 6 meses vista, 1 año, 2. Habrá oportunidades, ¿no? Yo no digo que no haya alguien que sea capaz de hacer negocio a río revuelto, ganancia de pescadores, pero yo creo que la gran mayoría de los que estamos en este mercado, que operamos en el mismo, pues vemos un horizonte temporal mucho más largo, ¿no? Ya sea a nivel de promoción o de alquiler o de tenedores, lo vemos mucho más largo. Yo creo que eso nos tiene que preocupar. Y en ese sentido, pues probablemente de una forma contraria a la que pueda pensar la mayoría, y esto ya es muy particular, yo creo que esta crisis que estamos viviendo no es más que un catalizador, un acelerador de los cambios que ya veníamos viviendo de antes. Es decir, yo no tengo la sensación de que lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo sea muy distinto a los cambios que ya esperábamos. Y pongo como ejemplo el teletrabajo o el mundo de las oficinas, que es algo como muy obvio. Es decir, esta digitalización, esta forma de que todos nos comunicamos online, que es posible trabajar desde casa o que hay que desplazarse puntualmente a la oficina o estas cuestiones, yo creo que no son unos cambios provocados por el coronavirus, sino que eran cambios que ya se veían venir, ¿no? Entonces yo, desde ese punto de vista, me gustaría hacer una reflexión de qué es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Es decir, que el COVID o que este coronavirus lo que nos está es abriendo un poco los ojos a una realidad que ya estaba cambiando, a un mundo que estaba cambiando. O sea, y vuelvo a repetir, temas como el teletrabajo, ¿no? La forma de moverse, esa economía colaborativa. Unas nuevas generaciones que tienen una percepción del real estate o de su uso totalmente distinto, que tienen unas necesidades en cuanto a vivienda, tipología, servicios totalmente distintos. Una era mucho más tecnológica. Y entonces yo desde aquí o desde esta plataforma pues animo a que hagamos una reflexión en ese sentido. Es decir, el COVID no es más, insisto, que un catalizador o un abreojos, si se quiere ver de esa forma, ¿no? Que nos tiene que hacer ver la realidad que vivíamos con perspectiva. Y desde ese punto de vista no lo veo ni siquiera tan negativo. Creo que el sector se tiene que adaptar, ¿no? Que nos está costando mucho, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a la demanda, a las nuevas demandas que nos está pidiendo la gente, ¿no? Esa nueva forma de vivir. Y en este punto, pues yo si queréis o si, bueno, me atrevo a hacer unas cuantas reflexiones al respecto. Porque, oye, pues ahora mismo, pues creo que se oyen o se vienen oyendo reflexiones o ideas un poco contrapuestas, ¿no? Sí que creo que algunas de ellas tienen su sentido y su lógica y se van a imponer, insisto, como puede ser el teletrabajo o la forma de movernos que cambie, pero por otro lado, no soy de los que cree que mañana se va a ir todo el mundo a vivir al campo, ¿no? En ese sentido, pues creo que, y en ese sentido me apoyo mucho en la ciencia o en la realidad demográfica que estamos viviendo. Por un lado, y ahora hablando ya de residencial, lo que podemos esperar a largo plazo, ¿la población crece? Pues sí, la población crece y no parece que el COVID vaya a hacer que la población deje de crecer. Se espera de aquí a 2050 que haya 9.000 o 10.000 millones de habitantes. ¿Dónde van a vivir todas esas personas? Pues, insisto, no creo que vaya a haber una vuelta al campo, me encantaría.
el campo me gusta mucho y espero que tengamos más contacto con él, pero no creo que la gente vaya a ir a vivir al campo. Creo que todos los expertos vaticinan que las urbes, sobre todo las grandes urbes, van a seguir creciendo, ¿vale? Sí, a lo mejor crecen de una forma distinta. Pues sí, a lo mejor hay una mayor dispersión, esa nueva forma de moverse, ¿no? El que haya vehículos compartidos, el que el transporte público mejore, el hecho de poder teletrabajar, el que las comunicaciones de todo tipo sean mejores, puede permitirnos una mayor dispersión. Entonces, ¿qué esperamos? Pues sí, puede haber en ese sentido un crecimiento de las ciudades en cuanto a expansión. Sí, eso tiene sentido. Y siguiendo un poco con estas tendencias, pues aparte de la tendencia de que cada vez vamos a tener más población que va a vivir en grandes urbes y que a lo mejor hay una mayor dispersión, luego lo que hay que ver es qué es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Y yo creo que hay una clara tendencia al sector del alquiler. Es decir, en ese sentido tengo que ser muy positivo. Es decir, todo lo que signifique alquiler, y ya no solamente el alquiler, sino el alquiler o el residencial entendido como prestación de servicios, de alquiler y otro tipo de servicios, creo que es una tendencia, ¿no? Y por poner un ejemplo, cada vez se concibe más el vehículo como un commodity, como un servicio. Oye, pues mira, me apetece que el vehículo pues ya tenga renting, ¿no? Pues que me cambien las ruedas, que tenga el seguro, que lo pueda cambiar cuando tengo un uso distinto. Pues yo creo que el cambio o que la vivienda va a experimentar un cambio parecido, guardando las distancias y los tiempos, porque llevará más tiempo. Creo que hay una tendencia a concebir la vivienda como un servicio y un servicio completo, ¿no? Es decir, que la vivienda al final cuente pues ya pues, con adaptaciones, con los seguros incluidos, determinados servicios, que a lo largo de tu vida puedas cambiar de vivienda en función de tus necesidades. Pues yo creo que eso es una realidad, ¿no? Y en relación a eso, pues me gustaría hacer una comparativa, ¿no? Es decir, creo que lo nuevo se va a imponer a lo viejo. También creo que eso es una realidad. Tenemos un parque inmobiliario obsoleto y existe una diferencia muy grande de valor entre lo nuevo que se adapta a las nuevas necesidades con relación a lo antiguo que no se adapta, y ya no voy a entrar por qué no se adapta, porque no sé si es un problema más de inversores, desde mi punto de vista es un problema regulatorio y de financiación, pero con todo digamos, con todas estas tendencias y ya haciendo una apuesta, que yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer al mirar a largo plazo, pues confío mucho en la promoción para el alquiler. Confiamos mucho en no solamente esa promoción para el alquiler, sino en lo que es la rehabilitación o la adaptación de un parque inmobiliario antiguo y obsoleto para dar respuesta a las nuevas necesidades, ¿no? En ese sentido, pues, oye, una reflexión aparte con el tema regulatorio o la financiación, ¿no? Que son cuestiones que tienen que mejorar para facilitar esos cambios. Creo mucho en los grandes tenedores, en las OCIMIS, son necesarios para el cambio. Es decir, un gran tenedor profesionalizado institucional va a permitir ese cambio, va a dar un mejor servicio, es bueno para la economía, ¿no? Evita la economía sumergida y es todo transparente. Entonces, creo que eso, y aparte, pues la administración puede ser mucho más exigente con nosotros para fomentar esos cambios. Y pues también una nota, no sé si positiva o negativa, no espero grandes bandazos políticos, ¿no? Es decir, oye, ahí entiendo que hay cierto miedo porque hay veces que nuestros líderes pues nuestros políticos dan mensajes contradictorios, a veces dan miedo y eso ahuyenta la inversión, pero tenemos el gobierno que tenemos, que tiene cierta debilidad para poder implementar cambios rigurosos, y creo que hay una clara apuesta por estar en Europa. Y en ese sentido, pues también una nota positiva tanto a los inversores como a los que estamos en el sector, de que no espero ahí grandes bandazos. En conclusión, porque veo que se me está acabando el tiempo, creo que hay que ser positivos, que el COVID tiene un impacto muy relativo, en el corto plazo es indudable, pero es un impacto relativo, y en el largo plazo creo que la visión es más bien positiva y que lo que hay que atender es a las tendencias y que nos den un momento de oportunidades. Muchas gracias, Luis. Muy, muy interesante todo lo que nos has contado sobre cómo puede afectar toda la crisis del coronavirus al alquiler y al mercado del alquiler y residencial en general, que también lo has comentado.
Gracias. Tenemos varias preguntas de la gente que nos está acompañando esta mañana. Por ejemplo, Adrià Poveda pregunta si crees que esta crisis acabará beneficiando a modelos de vivienda un poco más alternativos, como podría ser el co-living. Sí, yo no he dado tiempo a comentarlo todo, pero dentro de esas tendencias, o sea, yo lo que creo, básicamente, empezar a ser reiterativo, es que yo creo que no han cambiado las tendencias que se veían antes de esta crisis. Todo lo contrario, yo creo que se van a acelerar. Justo a lo mejor el co-living de mayores, pues no es lo que uno apostaría hasta que no haya una solución a esta crisis sanitaria. Pero sí que pensamos que tiene recorrido y que aunque haya un parón ahora, sí que confiamos en que va a ser una tendencia que va a ir hacia adelante, ¿no? Y a lo mejor otra vez premiar a lo nuevo con relación a lo viejo, quiero decir, una residencia bien entendida, bien adaptada, pues va a tener un premio con relación a lo mejor a un modelo más antiguo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos absolutamente. También Francisco Fernández pregunta sobre la situación que se está viviendo, por desgracia, en muchas residencias de gente mayor, si esto puede generar miedo y a su vez favorecer el auge de operaciones tipo hipotecas inversas y similares. Yo, a ver, en ese sentido, también considero que eso ya es una realidad. Me gusta que me haga la pregunta porque es justo el sector donde más funcionamos. Creo que a casi todos, por no decir la totalidad, en la medida de lo posible, preferimos vivir en nuestra casa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que a día de hoy sí que hay capacidad, si quieres llamarlo así, tecnológica, para que se pueda alargar nuestra calidad de vida en nuestra propia vivienda y poder seguir viviendo con calidad de vida en nuestra vivienda, ya sea por asistencia, por accesibilidad, bueno, porque puedes tener determinados servicios como comida, domicilio, todas estas cuestiones pueden ayudar y favorecer mucho el que se pueda vivir en tu casa. Entonces, más allá, que yo tampoco quiero ser oportunista en ese sentido, más allá de que es claro que a lo mejor se sufren en corto plazo las residencias porque ha sido fatal lo que ha sucedido o lo que está sucediendo, yo creo que al final aquí se llegará a una normalidad, las residencias se adaptarán, pero sin perjuicio de ello ya creíamos desde antes en que las personas mayores prefieren vivir en su casa. Yo por lo menos lo preferiré el día de mañana mientras sea posible y solamente ya a lo mejor al final de mis días, cuando necesito un tratamiento más profesionalizado, pues tenga que ir a vivir a una residencia, que creo que ahí cambiarán un poco a lo mejor su propio modelo, ¿no? Pero sí, creemos mucho en ello y creemos también en estas circunstancias todo lo que signifique licuación del patrimonio. La mayor parte del ahorro de los españoles, en especial de los mayores, está en ladrillo, está en su vivienda. Todo lo que sean soluciones de licuación patrimonial para ayudarles en un momento difícil, en un momento de su vida que tienen más necesidades, que es cuando somos los mayores, pues creemos en ella, ¿no? La hipoteca inversa, lo que hace Almagro, que no deja de ser un sale and leaseback, con alquiler garantizado para toda la vida, y a lo mejor monetizas más la venta de una propiedad. Todas estas soluciones yo creo que van a ir hacia adelante y creo que se van a profesionalizar, ¿no? Que van, en la medida en que haya más volumen y sepamos más en el sector, pues van a mejorar, ¿no? Entonces yo creo que hay que quitarse un poco lastres culturales del pasado y apostar por vivir mejor, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante la generosidad de los más jóvenes, ¿no? Porque muchas veces la vivienda se concibe como un bien familiar, pero muchas veces también es el ahorro de nuestros mayores y conviene utilizarlo bien, ¿no? Es una necesidad. También Rafael del Río pregunta por los alquileres en Madrid, que apunta que ya estaban corrigiendo sus precios. Perdón, se me ha movido la pregunta. Y si crees que con esta crisis habrá una bajada brusca de los precios y si la recuperación será instantánea, o sea, será una bajada brusca pero corta en el tiempo, o si tardará hasta finales de año a corregirse. A ver, con relación a los alquileres en Madrid, el problema que tenemos también es de oferta y demanda, ¿no? O sea, yo creo que se mezcla la capacidad económica. Por un lado, está claro que el reloj inmobiliario va a funcionar. Si se pasa mal económicamente, lo normal es que la gente tenga menor capacidad económica, pueda pagar menos. Eso es una forma de entenderlo. Pero quizás mande más las leyes de la oferta y la demanda. Si ya de por sí en Madrid, por ejemplo, no solamente Madrid, también Barcelona, otras ciudades, muestran un déficit de vivienda y además esto implica un parón, o sea que no vamos a construir y hasta que no se haga un parque de alquiler
que pueda satisfacer esa demanda, pues vamos a vivir esas tensiones. Entonces, yo realmente no creo que esta crisis vaya a implicar una bajada del precio del alquiler. A lo mejor muy momentáneo, muy puntual, pero yo creo que no. Solamente si nos fuéramos a un escenario apocalíptico donde esto dure mucho más y sea una crisis estructural más larga, podría ser el caso. Pero sería un drama. No deja de ser un drama porque, oye, los españoles, los jóvenes, muchas veces no se van de casa pero porque no pueden. Entonces, para mí sería dramático. La solución, desde mi punto de vista, viene más por poder hacer promoción y que se pueda satisfacer ese mercado, ¿no? Esa demanda del mercado. Entonces, ¿crees también que la promoción en suelo público sería una opción para...? Bueno, yo en ese sentido soy muy crítico, no soy de los que se muerde la lengua, es decir, creo que a todo lo que sean medidas de política legislativa que favorezcan, oye, lo que es una demanda social es bueno, ¿no? Entonces, todo lo que sea facilitar, ¿no? O sea, en España tenemos un problema claro, digo, eso ya también es un poco más mi mundo, ¿no? Legal, de que es muy complejo, ¿no? Hay mucha burocracia, es muy difícil sacar proyectos adelante. No solo digo la propia normativa que tiene que ver con solo el urbanismo, también incluso los modelos que hay de financiación, de sociedad, todo pues lo dificulta mucho. Entonces yo sí que espero cambio y espero que sea un cambio para bien. Ahora, que por desgracia también creo que vivimos un momento donde hay otras prioridades y donde no tenemos a lo mejor el gobierno más adecuado para sacar adelante esas medidas que necesitamos. Es un gobierno débil que no creo que tampoco vaya a hacer medidas malas para el sector, no espero nacionalizaciones ni cosas de esas, pero de la misma manera también es débil para poder aprobar los cambios que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que es una necesidad, creo que la lógica se impone. Para mí no es si se va a producir, que creo que se va a producir, esos cambios, también el que se permita segregar o que, como digo, se facilite la adaptación del mercado antiguo al nuevo, a los nuevos estándares. No, para mí no es una cuestión de si va a suceder, que creo que sí, sino que va a tardar en que suceda, ¿no? Por desgracia. Espero que no cojamos los trenes a tiempo, pues a España como país no nos viene bien. Pero bueno, seamos positivos y que ese cambio se produzca, aunque sea un poco más tarde. También tenemos a Juan, que nos pregunta si crees que esta crisis va a provocar que las inmobiliarias o las empresas del sector apuesten más por la digitalización a la hora de gestionar los alquileres. Pues sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con digitalización, todo lo que tiene que ver con, digamos que es algo que también como nuevos en el mercado echamos un poco de menos, ¿no? Y nosotros sí que nos hemos puesto ahí los deberes digo ya particularmente nuestra empresa, en ese sentido responder a los tiempos, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con digitalización, con inteligencia artificial, con ciencia, tecnología, todas estas cosas son, creo que, cuestiones importantes. Perdón, que está viendo, por favor, tenemos tenido un pequeño intruso. Bueno. No te preocupes. Me han pillado. Entonces, yo creo que en ese sentido es necesario. Y por otro lado, y creo que es algo positivo para los consumidores, probablemente todo lo que tenga que ver con intermediación se agilizará y se avanzará. Yo creo que el mundo va por ahí. Es decir, no es lo mismo como se hacía antes, buscar una propiedad a la antigua, que hacerlo a día de hoy, que todo el mundo tenemos acceso a fotos, a información, a saber valores, tenemos smart contracts. Todas estas cuestiones van a hacer, yo creo, que se agilicen. Yo creo que el sector ahí tiene que mejorar mucho. Yo creo que ya hay muy buenas iniciativas, pero yo creo que todo lo que sea facilitar la intermediación, agilizarla, abaratarla, es una buena apuesta. Sí. Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Ha sido una charla realmente muy interesante. Muchas gracias y a vuestra disposición para cuando queráis y mucho ánimo a todo el mundo, de verdad. Lo mismo para ti. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A mí solo ya me queda daros las gracias a los que nos habéis acompañado esta mañana y recordar que con el mismo link con el que os habéis inscrito en este webinar lo podréis recuperar una vez termine la grabación dentro de pocos minutos. Igualmente, de todos modos, mi compañero Mauricio Villa os pondrá su correo en el chat por si tenéis alguna duda. En breve también os enviaremos ya el correo con el programa de los webinars que tenemos para la próxima semana para que podáis empezar a inscribiros. Y por nuestra parte nada más, muchísimas gracias y que paséis un buen fin de semana y una buena Semana Santa.